Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de Shadow Labyrinth, título de julio del 2025, que añade un Metroidvania más a la oferta actual del género, rodeado como sabéis de un montón de titanes y lanzamientos de peso que han ensombrecido al pobre juego. Si ya tenía pocas oportunidades dentro de la oferta del Metroidvania, menos oportunidades va a tener el año de Silksong y habiéndose lanzado además el mismo día que Donkey Kong Bonanza. Vamos, que ha sido aplastado por el ambiente y además no ha gustado demasiado, por no decir que nada. De nuevo, prensa y usuarios se han lanzado a degüello a por algo que ni es tan malo ni hace nada tan mal como para castigarlo así. Todos los años tenemos piñatas bien apaleadas como Forspoken o contra Rogue Corps, que luego resultaron ser jugablemente y mecánicamente atractivos, decentes y buenos juegos en el fondo. Y Shadow Labyrinth es una de esas piñatas, pero este año, en 2025. Así que hoy quiero aquí intentar que no lo sea tanto y sacar a relucir sus virtudes para todos vosotros, ya que algo tiene este juego que lo hace único, lo hace místico o clásico, y estoy seguro que pocos fuera de Japón han sabido ver esto, o pocos han podido comunicarlo, así que hoy es la excepción y vamos a intentar traer lo bueno de Shadow Labyrinth aquí. Algo curioso y que salpica transversalmente al juego es que Namco ha desarrollado el juego como parte del UGSF, o como parte del universo del United Galaxy Space Force, que está formado por más de 30 juegos de temática espacial o de ciencia ficción dentro de Namco. Esto empezó en el año 90 con Galaxian 3 y ha vuelto a repetirse en juegos como Ace Combat 3, Nebula's Ray, Bosconian, Galaga, Burning Force y muchos otros más. En algunos de ellos el UGSF no se había inventado aún, pero son parte de su universo de forma oficial, confirmado por Namco de hecho. Así que en Labyrinth nos vamos a encontrar menciones directas y personajes que pertenecen a Bosconian, Galaga o Galaxian. Al final del vídeo os voy a dejar algunos de los guiños recopilados, porque es una pasada la atención al detalle y el amor que hay hacia la compañía en este juego. Es un tributo directísimo a todo su ecosistema arcade, clásico y también incluso a algún RPG. Luego lo vemos al final del vídeo. Hay un reclamo comercial que casi parece metido con calzador, pero que resulta ser determinante y el añadido clave, que es la figura de Pac-Man. No aparece como tal el personaje canónico, pero sí una versión robótica o androide del mismo, cuyo máximo poder sigue siendo comerse a los malos. En este sentido, hay un añadido de oscuridad intencional que el equipo quiso darle al juego desde el comienzo del desarrollo, y es que querían reinventar a Pac-Man más enfocado hacia el horror cósmico o terror. Si bien creo que hay un poco de eso en el título, al final no resulta ni tan macabro ni tan perturbador como se mostraba en el episodio de Next Level, el episodio de Shadow Labyrinth, que se emitió en diciembre de 2024. Comenta Seigo Aizawa, el productor del juego, que Amazon y Blur Studios le ofrecieron la oportunidad a Namco de referenciar a Pac-Man en un episodio, así que les dieron acceso o les prestaron acceso a los conceptos que había por aquel entonces de Shadow Labyrinth, que debía estar en pañales aún, tenían que ser concepts o cosas no muy avanzadas. En ese episodio vemos las ideas centrales, un personaje perdido que no sabe muy bien dónde está, un Pac-Man que devora a sus víctimas y un planeta lleno de peligros y una naturaleza mortal. Más allá de eso, y aunque se ha confirmado que el episodio es la precuela, yo no he encontrado gran similitud, ni en el tono, ni en los hechos, ni en los motivos de por qué las cosas son como son en el juego. Es más, el protagonista del episodio habla y el del juego no. E incluso vamos a notar que cuando el Pac-Man que nos acompaña hace de las suyas, tampoco es demasiado parecido al de la serie. Es decir, que al final todo está rebajado o es distinto en el juego. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Pac-Man es un vendeconsolas y parece haber sido casi necesario el incluirlo de alguna forma, girando todo alrededor de su facultad de comer e incluso habiéndose programado unos niveles especiales bastante divertidos en el juego que luego comentaremos. De hecho, habiendo hecho esto, Pac-Man es la primera vez que se menciona dentro del universo UGSF, de modo que Namco tiene la excusa perfecta para introducirnos a este universo expandido. Shadow Labyrinth es un Metroidvania, entonces como tal se desarrolla en un mundo críptico, sin apenas pistas y con paisajes alienígenas bastante únicos y trabajados. Los mapas son gigantescos y al no haber elementos del mundo real en ellos, nos vamos a perder muchísimo, ya que nada es obvio y los caminos no tienen por qué obedecer a la lógica. Esa sensación de estar en otro planeta o paraje está conseguidísima, os lo aseguro. Y todo el juego se mantiene igual de críptico, todo el juego vamos a no saber bien hacia qué dirección mirar y todo depende estrictamente de lo que nos hemos pasado por alto, y de regresar a los sitios. Tanto el productor como otros miembros del equipo no han querido usar la etiqueta Metroidvania, ellos más bien lo definen como un Search Action,
un juego de acción con exploración. Los japoneses le tienen algo de tirria al término y siempre han usado esas fórmulas que digo para hablar de este tipo de juegos, pero vamos, formalidades aparte, nosotros sabemos perfectamente qué clase de juego es. Podremos consultar un mapa, ver dónde nos hemos dejado los secretos o incluso colocar unas balizas de colores para volver luego a esos sitios. Así que en este sentido el juego es 100% canónico dentro del género. Ni el avance ni la forma de relacionarnos con el entorno y mapa son distintos a los otros juegos que hayamos jugado, ya que por ejemplo podremos conseguir el típico doble salto o un gancho. Entonces aquí viene la gran pregunta, y es, ¿qué hace a este juego único? Yo creo que es la ejecución. Es cómo decide el movimiento, la facultad de transformarnos en Pac-Man, en los raíles, y convertirse casi en un arcade cuando quiere. Es también el combate tan peculiar que tiene, en el que no tendremos apenas movimientos distintos, pero sí unas rutinas enemigas llamativas, bastante potentes y en ocasiones nada predecibles. También es la decisión de que los enemigos puedan ser devorados y suelten objetos que luego pueden ser intercambiados por pasivas y activas que mejorarán nuestra eficiencia en combate y desplazamiento, o también usados para completar ciertas misiones. Esa ejecución también es cómo empieza el juego, en una secuencia introductoria que es porno puro de Namco en cuanto a que no parece ni que vaya a ser un Metroidvania luego, parece el inicio que tendría un juego de arcade cualquiera de ellos, o una aventura espacial. Parte del encanto es también lo inteligente del desplazamiento y bloqueos de mapeado que luego ampliaré, el hecho de tener sistema de día y noche en las fases, algo que afecta incluso a algunos enemigos que solo emergen de noche, sus escasos checkpoints y la dificultad enorme de algunos tramos, que hará que tengamos que jugar bien y repetir. En fin, son muchos los asuntos que hacen que este juego tenga un sello propio, son cosas que nos van a hacer decir, vale, esto tiene sorpresas, o esto gestiona esta cosa de forma diferente. A nivel jugable lo más satisfactorio es el diseño de niveles y cómo está construido el avance. Cada mapa está perfectamente y a veces misteriosamente conectado entre sí con el resto. Y hay cientos de puertas y mecanismos bloqueando accesos. Hay decenas y decenas de pequeños caminos y microtramos que tienen un camino de retorno. Hay decenas de atajos que incluso a veces son atajos dentro de otros atajos. Hay una sensación, en resumen, una sensación enorme de backtracking perfectamente hecha para poder explorar sin dar grandes vueltas en segundas y terceras pasadas, y uno de los mapas más llamativos y bien hechos de narices en esta cuestión que he visto es la Torre Negra, gigante, que parece a ratos un dungeon de Legend of Zelda, de la enorme cantidad de interconexiones, atajos y habitaciones con encerronas que iremos encontrando. Todo en ese mapa juega con la verticalidad, habiendo interruptores, plataformas móviles y puertas que bloquean pasillos. Es un juego hiperpetado de pasillos, caminos superpuestos que forman tirabuzones, laberintos de ángulos rectos, ascensores que conectan zonas y atajos bastante sorpresivos que nos harán salir por zonas que ni imaginábamos o nos harán volver a zonas que hacía horas que habíamos olvidado, etc. En ese sentido, la puerta inicial, la que queda a tu izquierda al principio del juego, pues tardé 19 horas en aparecer al otro lado de esa puerta. Eso de alguna forma descubre lo extenso y bien hecho que está el juego, ya que todavía, 20 horas después de empezar, seguirán sorprendiéndonos las conexiones de puto loco que se les ha ocurrido. Cada mapa incluso a su vez se deja accesos para el futuro, habrá secciones independientes de un mapa pero al que hay que acceder por otros, etc. Y además los mapas tienen cara A y cara B. La cara B se representa por medio de otro mapa, que está por detrás del principal, y son simplemente puertas y pasillos que conectan lugares, pero que también tienen secretos y atajos dentro de atajos. Vamos, que espero estar siendo claro cuando digo que el diseño de niveles es lo mejor de Shadow Labyrinth, porque consigue sacar espacio de absolutamente cada metro cuadrado. El juego de interruptores y puertas que solo se abren desde un lado está bastante bien hecho y han conseguido una cosa muy única y satisfactoria, y es lo bien que te sientes al liberar un atajo. Aunque no sirva para gran cosa en el plano práctico porque solo te ahorra 10 segundos luego, se agradece y se llega a apreciar. Es esa sensación que teníamos en los Zeldas clásicos cuando íbamos resolviendo mazmorras. Es el mismo sentimiento que he experimentado en Shadow Labyrinth buena parte del mismo. Un aspecto muy notorio es que el juego nos dará muchísima libertad para perdernos, hasta donde podamos llegar con nuestras habilidades. Otro aspecto no menos notorio es el plataformeo. Un Metroidvania sin buen plataformeo es como una mesa de 3 patas, y aquí hay secciones bastante entretenidas y desafiantes de salto. Para ello los mapas se guardan secciones avanzadas para cuando tengamos la facultad necesaria. Entonces en primeras pasadas sabremos perfectamente que ahí habrá un premio que merece la pena. Hay subjefes también sin esperarlos en esos tramos, cosa que se agradece porque el combate y el plataformeo se alternan bien y se conjugan perfectamente cuando toca. También destaco cierta verticalidad que iremos encontrando y bastante bien resuelta. A mí personalmente me encanta que un juego se meta al plataformas casi sin venir a cuento, porque se te exige y eso toca.
En Labyrinth esto es una constante, así que si os gusta saltar estaréis bastante cómodos en el ambiente. La otra parte 100% destacable es el asunto de los laberintos. De vez en cuando encontraremos una especie de paneles con forma de lápida que nos llevarán a un bonus. Un minijuego basado en el Pac-Man clásico, pero con un montón de giros de tuerca. De por sí los laberintos mezclan plataformeo 2D con acción y puzzle, todo al mismo tiempo. Recuerda bastante a los Pac-Man Championship Edition 1 y 2, que creo que también hay alguna canción de esos juegos aquí. Básicamente son fases en las que primero habrá que comer fantasmas de formas bastante originales, todo con diseño de niveles fijo, es decir que no hay nada aleatorio. Luego, cuando completamos esas 3 habitaciones llenas de retos, nos soltarán un jefe que habrá que matar de maneras totalmente únicas. Y si nos ha sobrado tiempo, nos soltarán fruta por ahí, que habrá que intentar recoger, las típicas frutillas que salen en Pac-Man. Al final habrá un recuento y se nos premiará mejor si hemos matado muchos fantasmas, si nos han sobrado muchas vidas, es decir, si no nos tocan, y si hemos cogido fruta. Entonces, a menos nos maten y mejor lo hagamos recogiendo y matando, mejor. Hay unos 12 o 13 laberintos y luego 4 en la recta final. A pesar de todo, y si os lo estabais preguntando, claro que el juego tiene fallos. Todos los juegos tienen fallos y este también. Si todo lo que he dicho fuese lo primero que se hubiera percibido del juego, entonces habría tenido buenos análisis y buenas impresiones. Pero no ha sido así. Si no ha tenido esos buenos análisis, yo creo que es, entre otras cosas, por lo siguiente. Una de esas cosas es el control. El control es impreciso. Nos vamos a coscar bastante rápido de que tanto el salto como los contactos con los enemigos dejan que desear. Y vamos a pasar un buen porcentaje de juego sin doble salto y sin varias de las herramientas que agilizan y fortalecen al personaje. Así que la sensación va a ser de falta de pulido. Nada grave considero, pero lastra y demanda. Lo siguiente es el combate. Si bien, y os lo puedo asegurar, la cosa va mejorando, apenas hay maneras de atacar. Ni combos atractivos, ni una pelea 100% atractiva o versátil, y la propia mejora del alcance de la espada tarda en llegar, entre otras cosas. De hecho, es opcional y los recursos no son nada fáciles de encontrar. Otro aspecto, y esto ya es más subjetivo, es el aspecto gráfico. Se ha usado esa especie de animación hecha con Spine que hará que todo tenga un aspecto marionetizado, como si fuesen de papel, como si se moviesen raro a veces, una especie de animación flash. Hay un estigma enorme con esta forma de hacer videojuegos y no todas las compañías saben sacarle el partido debido. Entonces esto hará que los enemigos se muevan raro a veces, no estando del todo claro dónde están algunas cajas de colisión e incluso perdiendo legibilidad de sus ataques durante las animaciones. Esto es más una sensación y al final yo creo que terminaremos acostumbrándonos al movimiento, ¿vale? Es que es un poquito raro, pero creo que nos terminaremos acostumbrando. Otra cosa también subjetiva es la dificultad. El juego no perdona ciertos fallos y al comienzo nos faltará bastante vida. Es un juego difícil, yo lo advierto. El asunto es que todo se va a ir mitigando o suavizando con la debida exploración y luego la típica memorización de rutinas y de tramos. Es el típico juego que es más fácil según avanzas porque vas teniendo más recursos a tu disposición. Y eso le pasa a muchísimos juegos hoy en día, a muchísimos. Y este no es la excepción. Los checkpoints son escasos, así que hay que comprar objetos para teleportarse constantemente en cuanto tengamos algo de dinero. Todo en este juego parece áspero o injusto, pero yo la segunda pasada que le di tardé muchísimo menos en completar todo, ya que traje lo aprendido en mi cabeza y en esta ocasión ni siquiera los jefes me costaron tanto. De hecho, los jefes tienen rutinas bastante memorizables, aunque bastante sorpresivas. El tema es que habrá que morir para acostumbrarnos. Como comentaba, los controles a veces no ayudarán, así que toca mentalizarse. Con la dificultad de los juegos está pasando que la gente es incapaz de aceptar los parámetros en los que los desarrolladores quieren que nos movamos. Es algo así como que si no se ajusta a lo que tienes en la cabeza, entonces algo está mal programado o es injusto. Y el problema en muchas ocasiones lo vas a tener más tú que el juego en sí. Que por cierto, me viene a la cabeza, pero en Switch 2 el rendimiento deja muchísimo que desear. Y yo creo que es porque lo han reescalado mucho, y eso hace que bajen los frames por segundo. Entonces si lo jugáis ahí, quizá todo esto que he comentado se va a acrecentar. Yo os recomiendo pasar antes por otra versión. Por último, y esto pienso que es lo determinante, es lo lento que empieza. Hay consenso aquí, pero es que yo quedé atrapado y enganchado desde el minuto 1, así que no noté esa lentitud. Simplemente lo que pasa es que te cruzas con mapas extensísimos con muchos caminos fuera de tu alcance, y cada checkpoint está tan lejos entre sí en estos mapas iniciales que entiendo que va a dar pereza o pueda dar pereza. La cosa es que el juego es muy gradual y va empezando a molar poco a poco, hasta que simplemente lo ves. El juego es bueno, o se vuelve bueno, como queráis considerarlo. O simplemente siempre fue bueno, pero había que estar dispuestos a ceder un poco.
Pasa en muchos juegos y me jode recomendar cosas que no empiecen fuerte. Pero coño, ¿cuántos juegos conocemos a los que les pasa esto? En los que las bondades tardan un poquito en brotar. Yo creo que paciencia es la palabra clave y aún así yo no la necesité porque, como digo, quedé enganchado bien rápido. A tal punto que me lo he pasado 2 veces. Una al 100% en Play 5 y otra casi al 100% en Switch 2. Sus fallos no son peores fallos o distintos que los de otros juegos, y a esos otros no les pasa tanta factura. Parece casi un mártir o un chivo expiatorio de los fallos de los demás. Es muy raro lo que ha pasado con este juego, la verdad. Lo malo no es para tanto, insisto, se ha exagerado demasiado y no lo entiendo. Porque el juego sabe recompensar y deja muy buenas sensaciones. Además, su mix de Metroidvania y juego arcade es entretenido, es muy resultón, es una buena mezcla. Y yo creo que es un buen juego, no puedo decir mucho más. Y eso ha sido Shadow Labyrinth, un videojuego bastante único, como digo, que toma decisiones bastante conscientes, que intenta alejarse del tejido del género, que intenta acercar al público muchísimas cuestiones que se han ido barajando a lo largo de los años dentro de Namco. Y hablando de eso, ahora vamos a pasar a la sección de curiosidades y otras teorías que hay, y otra serie de digamos, referencias, y esto incluye al jefe final del juego. Así que pues hasta aquí, muchas gracias a los que hayan visto el vídeo, y los que se quieran quedar pues van a escuchar unas cosas bastante interesantes y que demuestran el amor que tiene Shadow Labyrinth por Namco, que no es pequeño precisamente. Una cosa bastante interesante dentro de Shadow Labyrinth es la presencia de dos enemigos muy clásicos dentro del tejido clásico de Namco, que son Puka y Figar del videojuego Dig Dug del año 82. Y además la manera de matarlos es igual que en Dig Dug, ¿no? Hay que lanzar esa especie de cuerda o de gancho y hincharlos hasta que revienten, ¿no? El caso es que también se asemeja mucho el uso de este arma en Shadow Labyrinth al juego Bravoman del año 88, también de Namco, uno un poquito más desconocido. Y decir que este arma dentro del juego cumple más funciones, podemos engancharnos por supuesto a los sitios, es el típico arma para llegar a sitios altos, pero está muy chulo que cuando alcanzamos ciertas zonas de un mapa del juego empieza a sonar una musiquilla que nos va a recordar a algo muy clásico y por supuesto que nos va a recordar algo tan clásico como que es la música de Dig Dug que está sonando de Dig Dug y aparecen estos dos enemigos ahí por los mapas, ¿no? Que es, por cierto, la primera vez que te los encuentras es como, Dios, ¿cómo mato esto? ¿No? Y es que tienes que pensar diferente y tienes que pensar precisamente en cómo se mataban en el arcade original, un detallazo. Hay un jefe opcional dentro del juego que se llama Jen Ibri y este enemigo es una especie de parodia o una especie de reimaginación del protagonista del videojuego Splatterhouse. Nos podremos dar cuenta ya que lleva una máscara de hockey muy similar a la que podemos ver en los juegos. Bueno, tiene un diseño diferente, pero evoca a lo mismo. Y además, el jefe empezará a ser más débil si conseguimos arrancarle la máscara, y esto es algo que tendremos que hacer si queremos derrotarlo rápido. De estas y otras cosas se dieron cuenta los fanáticos del universo UGSF de Namco, y es que resulta que durante una de las escenas finales del juego, cuando ya vamos a enfrentarnos al jefe final, podremos ver una serie de mapas, una serie de globos terráqueos o mundos, y uno de esos mundos es el mapa Celestia del videojuego Tales of Eternia. Es Celestia, es tal cual ese mapa, ¿no? Y es un detallazo enorme que no sabemos si confirma que ese juego forma parte del UGSF verso o no. En todo caso, estas personas que son ultra fanáticos de Namco de toda la vida se dan cuenta de estas cosas, y esto demuestra el elevadísimo nivel de detalle que tiene este juego y el amor que le tiene a Namco. Y es que no lo digo por decir, ya lo estáis viendo con cositas como esta, no se olvidan, ¿no? de todo el legado clásico que tiene esta gente a sus espaldas. Como a mitad de juego o algo así, se revela quién es el jefe final o quién es la mente maestra detrás de los planes del juego, y no es otro que Gamp, un enemigo muy clásico dentro del tejido Namco, y es que es el jefe final de la saga Sebius. De hecho, Sebius juega un papel relevante en Shadow Labyrinth porque es la otra gran saga que brinda los elementos que tiene al final el juego. La primera es la saga Pac-Man, evidentemente, y la segunda es Sebius, es la segunda saga más importante dentro de este juego. Y Gamp es una especie de supervillano
multiversal que tiene varios clones, puede persistir o pervivir entre varias realidades al mismo tiempo, puede viajar en el tiempo, tiene una serie de poderes inimaginables y de alguna forma ha conseguido llegar también hasta este universo de este juego y por supuesto que es el jefe final. Lo derrotaremos en forma humanoide, en su propio terreno, en su propia base, la clásica base ¿no? De los juegos de Sebius, que también está aquí. De hecho, es el último mapa del juego, precisamente, es esa base. Y es increíble que se hayan acordado de este gran villano, que hacía ya bastante tiempo que no volvía. Y además podría estar fraguándose dentro de Namco esa especie de supervillano que regresa siempre entre juegos, no sé, algo así como Omega dentro de Final Fantasy, que incluso está participando en otros juegos fuera de esa misma saga. Pues lo mismo podrían hacer con Gap, ¿no? Podría aparecer en muchos otros lugares. Es bastante interesante eso de tener un villano con esas capacidades, esa especie de superordenador cuántico del futuro que es capaz de replicarse y de ser el villano de muchos juegos. Es una idea que a mí me gusta mucho, evidentemente no creo que vaya a ocurrir porque este juego no ha sido para nada un éxito, pero me gusta que se hayan acordado de Sebius de nuevo en esta época. Otro fanático del UGSF se dio cuenta de que uno de los mapas del juego es una antigua base del videojuego Bosconian, digamos, destruida en la superficie del planeta. Y ahí es donde viven los últimos habitantes de la raza de los Bosconian, los bosconitas o bosconianos o como se diga. Y efectivamente, si vemos esta imagen, podemos reconocer esa especie de esferas tan interesantes y tan icónicas que tenía el videojuego Bosconian. Aparte también, evidentemente, hay guiños a Galaga y Galaxian, pero bueno, digamos que este es el guiño que más me ha gustado a mí, de los que se han encontrado. Es que me parece bastante curioso y cómo respeta este juego lo que pasó en el pasado con estas razas. De hecho, hay muchas piezas de lore dentro del juego, textos y tal, que revelan un mogollón de cosas, que no voy a traer aquí porque es demasiado ya, pero mola mucho conectar cosas. Uno de los enemigos más persistentes dentro de Shadow Labyrinth es el Wims Commander, y esto es una cosa que ya se había visto dentro de Namco, en concreto en Starblade e incluso en Galaxian 3, y es el Wims Commander, que en este juego pues regresa de otra manera y tiene detrás una serie de implicaciones diferentes, pero bueno, mola porque es otro enemigo clásico del tejido de Namco. Y como no podía ser de otra forma, los fantasmas de Pac-Man están también en este juego. Lo que pasa es que son auténticas abominaciones y están poseyendo diferentes organismos y máquinas. Y están los clásicos fantasmas de Pac-Man de colores, cada uno de una forma, cada uno encarnando a un jefe diferente. Y esto es interesante porque aparecen también como jefes en los diferentes laberintos, de los que ya expliqué hace un momento. Entonces está muy chulo esto. Finalmente, la propia cuenta oficial de Shadow Labyrinth está también contribuyendo con las curiosidades de la portada, del arte del juego, lo que es el frame donde podemos ver todos los elementos de Shadow Labyrinth. Pues ahí se pueden ver homenajes a videojuegos tan clásicos y desconocidos y antiguos como Tower of Druaga, por lo menos hablo de desconocidos para el gran público, ¿vale? En esta época al menos. Y también los homenajes a Pac-Man y Sebius, que podemos estar viendo aquí ahora. Vamos, una pasada, ya digo, todo el tejido clásico de Namco que he resucitado y la de cosas que no he mencionado que se irán descubriendo, documentando, que están en el juego. Hay un montón de elementos también en las paredes de las bases, en las ruinas, cosas que nos dicen los propios habitantes, como digo, dentro de el lore del juego, de las piezas de lore hay un montón de cosas curiosas, referencias a otros juegos que no he dicho y demás. Y en fin, esto es un poco el UGSF y es Namco siendo autoconsciente de lo que han creado durante más de 40 años. Simplemente eso. Y Shadow Labyrinth es un muy buen juego para mi gusto, ¿vale? Otros dirán que no, pero para mí lo ha sido, es un gran viaje. Y ya no digo solo por estos guiños, sino por la diversión que me ha procurado, por lo único que me ha parecido. Y al final lo satisfecho que me ha dejado el poder pasármelo. Porque me ha dejado muy satisfecho, es uno de los grandes tapados de este año. Es imposible competir y es imposible destacar y muchos juegos se la van a pegar por el camino. Muchos de nosotros estamos hechos también de videojuegos más intrascendentes, de videojuegos no tan relevantes, no tan importantes. No tenemos por qué estar jugando al GOTY de la semana,
cada día, ¿vale? Al GOTY del mes. Y a veces conviene pararse un poco a mirar qué ha aparecido en el mundo del videojuego y darle oportunidades a cosas a lo mejor un poco menos visibles, un poco menos atractivas de primeras, ¿no? Y ahí estamos, ahí estamos nosotros también para intentar haceros llegar títulos y por supuesto intentar dejar en internet algún tipo de información útil. Y espero haberlo conseguido con este vídeo, con esta serie de cosas que he ido diciendo. Un fuerte abrazo y nos vemos.